¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Vamos a hablar de lo que pasa en el Perú. Desde diciembre, con el fallido autogolpe de Estado que intentó fraguar Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como presidenta del Perú, pues hay inestabilidad en el Perú, hay protestas y hay mucha incertidumbre. Así que para entender lo que pasa, ya me acompañan desde Lima, Perú, dos buenos amigos. Por una parte me acompaña José Ignacio Beteta, él es director de la Asociación Contribuyentes del Perú. Y también desde Lima, Perú, me acompaña mi amigo Lucas Gersi, él es abogado, constitucionalista y profesor universitario. Amigos, bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Empiezo contigo, Lucas, por una cuestión tal vez básica, legal. Hemos visto a los presidentes de Argentina, de Bolivia, a AMLO y otra del séquito de la ola esta, de la marea rosa, cuestionando la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte. Pero explícanos brevemente por qué es falso, por qué no es cierto que no tiene legitimidad la presidenta Boluarte, dado lo que pasó con Pedro Castillo en diciembre. Adelante, bienvenido, Lucas. Correcto. Antes que nada, Edgar, agradecerte mucho por la invitación a tu programa, agradecer a toda la gente que nos está escuchando en Guatemala, en toda América Latina. Encantado de poder estar aquí con ustedes. A ver, sobre la pregunta de Edgar, yo tengo que manifestar con absoluta claridad que lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado fue un intento de golpe de Estado. Y no hay absolutamente ninguna duda, ni siquiera dudas mínimas respecto del carácter golpista de lo que hizo Pedro Castillo. Pedro Castillo intentó disolver no solamente el Congreso, sino también desestructurar todo el sistema de justicia del Perú, tomar el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, los organismos electorales, el Ministerio Público, buscó detener arbitrariamente también a la fiscal de la Nación. Entonces fue un golpe de Estado abierto. No fue un lobo disfrazado de oveja, fue un lobo que vino vestido como lobo. Y ese día, la verdad que la democracia peruana dio una demostración de civismo, porque en realidad, en vez de ejecutar este plan abiertamente golpista, la policía, las Fuerzas Armadas se negaron a intervenir, a ejecutar este plan, y Pedro Castillo fue detenido por intentar dar un golpe de Estado y posteriormente fue destituido de la presidencia por el Congreso de conformidad con las disposiciones de la Constitución Política del Perú. Entonces Pedro Castillo fue golpista, Dina Boluarte asume la presidencia como vicepresidenta de Pedro Castillo. Podemos estar de acuerdo en desacuerdo con ella, puede ella ser hábil o ser torpe, pero es presidenta por la operación de un mecanismo constitucional legítimo y no de ningún golpe de Estado. Pedro Castillo ha sido perpetrador de un golpe de Estado, no víctima de un golpe de Estado, por más que muchas personas en el escenario internacional quieran causar confusión y engaño sobre este tema. Parece, Espero con esto un poco el panorama. Sí, no, me queda muy claro, Lucas, tu explicación constitucional, que es tu materia, y lo pensé importante, José Ignacio, porque lógicamente desde afuera no se tiene esa la información completa y creo que, a ver, hay cosas que son de apreciación y hay cosas que definitivamente son un hecho. Querido José Ignacio, entonces se ha querido victimizar a Pedro Castillo, pero la verdad es que fue una figura torpe y ha dejado al país en una situación muy compleja. Tu apreciación general, José Ignacio, de esta inestabilidad, de esta crisis, de las protestas que ha habido el Perú en las últimas semanas, para que empecemos a entrar en el tema, ¿cuál ha sido? ¿Cómo ves la situación en este momento? Sí, no, gracias también, Edgar, y un gusto verte de nuevo, y Lucas también, preocupados por la situación peruana, digamos, y creo que es muy importante que ustedes a nivel internacional, fuera del Perú, den esos espacios para comunicar, sobre todo cuando hay tantas narrativas, como bien mencionas, de presidentes y actores políticos muy interesados en que Perú vuelva a un sistema, pues, socialista, o se convierta en una especie de Venezuela y Bolivia, ¿no? Repito, yendo de lo general a lo particular, acá hay varios niveles, ¿no? El primer nivel es, Castillo siempre fue un títere de una agenda política mucho más estructurada, bastante bien planteada en los últimos años, que es la agenda, digamos, de esta izquierda latinoamericana, que lo que quiere es literalmente convertir a los países de la región en narcoestados, ¿no? Manejados por una pequeña élite corrupta, informal, como en el caso de Evo Morales, como en el caso de Maduro, como en el caso de Nicaragua,
y luego de eso, ¿no es cierto?, implantar a través de una asamblea constituyente un Estado autoritario, intervencionista, con muchos controles y muchas regulaciones, que solamente pocas empresas grandes las pueden superar, entonces terminan convirtiéndose en estados mercantilistas o en narcoestados mercantilistas, ¿no? Donde tiene cinco o seis grupos económicos y luego una élite, una cúpula de políticos corruptos que manejan el país, en donde el 80, 95, 90% de gente es pobre. Esa es la idea desde hace años. Algunos países con más recursos aguantan esta especie de populismo, como Argentina, por ejemplo, y por ahí Brasil, pero países pobres, informales y con poca institucionalidad como Perú, como Bolivia, como Venezuela, cuando tienen estas agendas encima, estas agendas socialistas, porque son agendas socialistas, no van a poder aguantar, se van a convertir en estados fallidos, estados pobres. Dentro del Perú, esta agenda ha tomado ya también hace años mucha fuerza, y Castillo era un títere también de la izquierda peruana, digamos que ahora, cuando ya está en la cárcel después de haber dado un golpe de Estado, como dijera Lucas, también es una figura usada. La izquierda no cree en Castillo, no le interesa el expresidente Pedro Castillo, no les interesa estar en la cárcel o en una isla en el Océano Pacífico. Lo que ellos quieren es una asamblea constituyente, así de sencillo, porque con esa asamblea constituyente van a conseguir el poder que buscan hace años para poder implementar su propio sistema político-económico, en el cual ellos evidentemente van a ser parte de la élite, ¿no? Y me refiero a una gran lista de congresistas y políticos pues, peruanos que todo el tiempo empujan esta agenda. Y en el tercer nivel viene ya la parte evidentemente real, porque no hay que negarla, y es que el Perú es un país en donde el Estado peruano, con muchísimo dinero, con muchísimos recursos, con más de 1 millón de funcionarios públicos, digamos, que nunca dejan de recibir su sueldo, todos los meses cobran su sueldo y el 99% del gasto corriente de la planilla del Estado se ejecuta perfectamente cada 31 o 30 de cada mes. Ese Estado peruano se olvidó y se ha olvidado, digamos, de los más pobres durante mucho tiempo, ¿no? Claro, ese punto me parece Entonces, importante. claro, yo creo que eso... Sí, no, Sí, me parece importante eso dale. digamos, ahondar en este tema, Lucas, porque una de las banderas de Pedro Castillo, lógicamente en esta misma narrativa de la izquierda sudamericana, ¿no? Fue la idea de una constituyente. Obviamente Pedro Castillo no era un presidente popular, es decir, él no tenía ni los congresistas ni la fuerza popular para hacerlo, pero de alguna manera esta crisis, esta inestabilidad, que tanto refuerza la idea de una constituyente. En las encuestas he visto que el tema como que empieza a agarrar tracción. ¿Cómo lo ves tú, Lucas? El tema de la constituyente, desde un primer momento, ha sido una obsesión, por así decirlo, de la izquierda radical en el Perú. La izquierda extrema en el Perú guarda un enorme resentimiento a la Constitución de 1993, porque el Perú, entre los años 70, que hubo dictadura militar, y el año 93, tuvo una economía extremadamente intervenida. El Perú tuvo una dictadura militar alineada con la Unión Soviética, tuvo un Estado empresario, tuvo libertades económicas muy restringidas, propiedad comunal de la tierra, inclusive en cierto momento. Digamos, Perú, más que cualquier otro país latinoamericano, tuvo una economía planificada, salvo quizá el caso de Cuba, ¿no? Salvo el caso de Cuba, Nicaragua, quizás Perú es el país latinoamericano que más tuvo una economía planificada antes de aprobarse la actual constitución. Este modelo estatista se derrumbó con la constitución vigente y desde ese momento la izquierda viene lamiéndose las heridas buscando la manera de cambiar la constitución. Lo que ocurre es que la propuesta de cambio de la constitución es en verdad impopular, porque la economía de mercado en el Perú ha generado gran crecimiento, gran desarrollo. Entonces, esta es una obsesión de la izquierda radical en el Perú. El problema de la Asamblea Constituyente radica también en que es una figura jurídica que genera un espacio de poder absoluto, que no es susceptible de control constitucional. El Congreso peruano, si se excede, puede ser corregido por otras entidades del sistema de justicia. Una Asamblea Constituyente no. Una Asamblea Constituyente podría plantear cualquier cosa, incluso la reelección presidencial indefinida o restringir derechos, sin que una corte peruana pueda remediar ese problema. Además, la Asamblea Constituyente, tal y como la plantea la izquierda radical,
no es una figura democrática, porque ellos quieren que solo una parte minoritaria de la constituyente sea electa por el pueblo y que el resto de la constituyente sea conformada de repente por gremios, por grupos, por asociaciones cuya representatividad es dudosa y que no van a ser fruto de una elección popular. Entonces ellos quieren darle poder absoluto a un grupo de personas que no son exactamente democráticas, posiblemente para poder concretar un plan autoritario en el Perú al modelo del socialismo del siglo XXI. Eso es lo que ellos plantean. Esta propuesta yo creo que es bastante impopular en el Perú, por regla general. Nosotros hemos tenido un trabajo de recolección de firmas, incluso hemos recolectado cientos de miles de firmas en todo el país en contra de esta idea. Yo creo que no hay consenso para esto. Esta es la demanda de un grupo reducido de personas que tiene un proyecto autoritario. Claro. Y tenemos que dar esto porque si es que prosperase la Asamblea Constituyente, podríamos encontrarnos con un proyecto autoritario consolidado, ¿no? Ahora, Entonces, ahora, José Ignacio, hay un tema que me parece importante. Cuando vemos las encuestas, va a haber elecciones en 2023 o 2024, probablemente este año. Ustedes sabrán mejor que yo digamos, lo que pueda pasar en el Congreso, pero a ver, 59% de los encuestados no tiene idea por quién votaría. El más popular aparece con 3,6 puntos y el siguiente con 3,3. Es decir, no hay tampoco liderazgos en el horizonte que parezcan ser capaces de canalizar el descontento social. Eso también es un problema, José Ignacio. No, totalmente, totalmente. Y la realidad es tan gráfica como esas encuestas que planteas. Los 7, 8 primeros candidatos no superan el 4 o 5%. Entonces, lo que te muestra eso es que no hay liderazgos legítimos, lamentablemente, ni en la izquierda ni en la derecha. En una coyuntura, además, en la que psicológicamente los peruanos tienen mucho ruido, mucha desinformación, mucho caos, mucha violencia. Lucas decía algo muy interesante. En la realidad, estadísticamente, y ahí está la evidencia, los peruanos no quieren una asamblea constituyente. Pero llega un momento en el cual la presión, la violencia, el caos, el ruido, te genera tanto estrés, y esto es lo que busca evidentemente cualquier agenda política radical, te generan tal estrés que tú terminas diciendo, ya qué importa, dale lo que quieren, ya está. Y entonces terminas asumiendo esta posición medio resignada de decir, bueno, quizás la única salida es esta. Claro, cuando te han bloqueado 100 carreteras, te han hecho perder 70, 80 millones de dólares cada 2, 3 días, cuando tienes más de 60 personas fallecidas, cuando no puedes trabajar, no tienes negocio, no tienes comercio, porque son ya más de 40, 45 días en donde los peruanos en varias regiones no pueden ni salir a trabajar ni andar tranquilos por la calle. Lamentablemente, acá hay una presión que ya termina haciendo que cedas. Esto es como una tortura, te están torturando para que digas la verdad, bueno, después de 10 días, ¿no es cierto?, quemándote y cortándote el cuerpo, bueno, pues terminas hablando. Esas protestas tienen una finalidad y es terminar doblegando al peruano, no por convicción ni porque crea que es necesaria una reforma, una asamblea, sino porque termina ya rindiéndose frente a esta ola de violencia, ¿no? Claro. Lucas, lo voy a pedir a los dos, nos van quedando ya pocos minutos, y a los dos quisiera pedirles un poco sus proyecciones de lo que piensan que va a pasar en los próximos meses. Es decir, parece que la crisis no baja de intensidad. Vemos que tampoco hay liderazgos que sean capaces de articular el descontento. ¿Cómo ven ustedes el país, no sé, las próximas semanas, Lucas? la verdad es que el panorama del Perú en el futuro próximo no es del todo positivo. En este momento, el Congreso del Perú está insistiendo en una elección adelantada, en adelantar las elecciones. Y el problema es que esta figura de adelantar las elecciones no tiene una debida cobertura constitucional. El Perú es un sistema presidencialista con algunas características, digamos, propias, pero no es un sistema parlamentarista donde el Congreso decide adelantar elecciones en cualquier momento. Entonces, se está generando una práctica de que el Congreso piensa que puede adelantar elecciones como sea, pese a que eso no tiene suficiente cobertura constitucional. Además, el Congreso ni siquiera se puede poner de acuerdo respecto de cómo adelantar elecciones, porque hay
algunas bancadas que quieren adelantar elecciones en 2023, otras que quieren adelantar elecciones en 2024, el Congreso, que es muy fragmentado, no se pone de acuerdo, y prácticamente lo seguro es que el Congreso no va a alcanzar los votos para adelantar las elecciones. Por mientras, tenemos a una presidenta que fue electa en la plancha de Pedro Castillo, que proviene de la izquierda radical. Ella está enfrentando protestas violentas, pidiendo la liberación de Pedro Castillo, la aprobación de la Asamblea Constituyente, no protestas mayoritarias, pero sí muy bien organizadas y muy violentas con apoyo internacional, y ella en realidad tiene cierta simpatía por las protestas. Por lo tanto, incurre en pasividad, en inacción, y como consecuencia de su inacción, el Perú sufre pérdidas millonarias, hay personas que han perdido la vida, hay regiones del país que están incomunicadas del resto del país y tienen escasos servicios básicos, sobre todo en la Amazonía. Entonces, por la pasividad de Dina Boluarte, el Perú se está desangrando. Es una situación terrible. Lo más sano, desde mi punto de vista, no sé si José Ignacio coincide, pero lo más sano desde mi punto de vista sería que ya la presidenta Boluarte renuncie. Si la presidenta Boluarte renuncia, ahí sí, constitucionalmente, se gatilla un adelanto de elecciones sin necesidad de que eso sea aprobado por el Congreso, y eso sería lo más sano, lo más transparente a estas alturas. Si la señora Boluarte no quiere gobernar, que tampoco estorbe y permita una transición, digamos, más ordenada en nuestro país. A ver, José Ignacio, me queda un minuto, pero por favor, remata el tema. No, a ver, creo que el análisis de Lucas coincido completamente con él. O sea, digamos, antes de la renuncia de Dina Boluarte, si es que el Congreso hubiera estado de acuerdo con un adelanto de elecciones a abril de 2024, que era la primera votación ya estaba hecha, o octubre incluso, la verdad es que a mí pragmáticamente me daba un poco igual. Evidentemente, si Dina renuncia, la presidenta renuncia es mucho mejor. Pero yo culmino con esto, complementando lo que dice Lucas. A ver, no tenemos liderazgos, entonces lo que le toca ahorita a la oposición y a la centro derecha peruana, si quieres llamarlo así, a los grupos más democráticos, más de centro, liberales, o llámalos como quieras, simplemente a la gente que quiere el desarrollo del país en un Estado de Derecho, en democracia, en libertad, van a tener que liderar rápidamente. Porque en este momento, con la narrativa que hay, con la violencia, con el ruido, con toda esta especie de desinformación que hay por todos lados en el país, esta desconexión también entre el campo y la ciudad, es mucho más probable que vuelva a ganar un autoritario, probablemente de izquierda, que sea informal y que quiera romper la base del sistema, a que gane, digamos, un demócrata que busca el desarrollo, la formalidad, la institucionalidad. Entonces, aquí el llamado a los políticos peruanos es, si van a participar en política por una opción democrática y de libertades, van a tener que ponerse las pilas rápidamente. Sin duda, yo me quedo con esa última parte de ustedes. Vamos a tener el ojo puesto en Perú, porque seguramente la crisis continuará y seguiremos pendientes de lo que pase. Mil gracias, queridos amigos Lucas y José Ignacio, por acompañarme desde Lima, Perú. Y hasta aquí llega entonces el debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Nos vemos la próxima semana.